Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En el Congreso Nacional pueda llamar la atención es por medio de las insurrecciones legislativas, las cuales en esta administración son ya comunes, expresan analistas, quienes lamentan que los temas por los cuales luchan los diputados de las diferentes bancadas sean políticos y no para solventar los problemas de mayor importancia para la ciudadanía. Esta semana en el hemiciclo legislativo, las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal encabezaron una insurrección legislativa debido a que la Junta Directiva de este poder del Estado todavía no agendaba la discusión y aprobación del proyecto de ley para otorgarle 1.492 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral para que este órgano lleve a cabo las elecciones primarias del próximo año. Las imágenes muestran a los legisladores sosteniendo consignas que es urgente aprobar los fondos para el CNE, pero expertos señalan que si bien es vital otorgarle esos recursos a esa institución que arbitra los comicios, se repite la historia que los diputados midan sus fuerzas de esta forma, como sucedió en 2023, cuando el oficialismo y la oposición estaban confrontados por la elección del fiscal general y otros puestos políticos. Sin embargo, sectores preguntan a los diputados de oposición cuándo llevarán a cabo una insurrección legislativa para luchar por un mejor sistema de salud, invertir en la educación, crear estabilidad para generar empleos, reducir los altos índices de inseguridad y corrupción, así como la aprobación de proyectos de infraestructura que saquen del atraso a todo el país. La sociedad civil responde que es preocupante que tanto la oposición como el oficialismo en el Congreso Nacional, su agenda esté enfocada en sus intereses y no en los del pueblo, que de manera constante reclama a los diputados que trabajen por las grandes mayorías, aunque reconocen que solicitarle esto al Pleno del Legislativo es echar sal al mar, porque sus actividades demuestran que no les importa lo que suceda con la población. Su objetivo en el curul que le asignaron en ese poder del Estado es obedecer las directrices de los grupos oligárquicos y de la clase política que en la actualidad lleva las riendas de una nación a la que prometieron sacar del barranco, pero al final demostraron ser más de lo mismo, remarcan analistas. No obstante, la otra interrogante que hacen los expertos es si el pueblo está de acuerdo con que los de siempre permanezcan en el poder o si en las próximas elecciones les darán un castigo. Pero a pesar que los hondureños los reprendan con no darles el voto, tristemente a los cargos de elección popular llegan los que la clase política y grupos de poder dejan, mientras que la decisión tomada en las urnas no se respeta. Estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Insurrección legislativa, me recordó a los de Libre cuando estaba en la oposición, calcadito esta vez. Bien, en el Congreso Nacional, mientras la ciudadanía espera respuesta a sus necesidades. Distinguidos parlamentarios conmigo esta mañana, saludo inicialmente a la abogada Silvia Ayala, diputada por el Departamento de Cortes de Libertad y Refundación. Abogada Ayala, bienvenida. Buenos días, licenciado Raúl. Un gusto estar aquí en su programa y compartiendo aquí con el compañero Ramón Barrios y el diputado del Partido Liberal. Gracias, abogado Ramón Barrios. Bienvenido, también de Libertad y Refundación. Muchas gracias, don Raúl. Gracias por la invitación. Siempre honrado de comparecer ante el pueblo hondureño, acompañado de la compañera diputada Silvia Ayala y del compañero Vidal Cerrato. El diputado liberal por Olancho, Vidal Cerrato. Vidal. Sí, buenos días. Saludo a cada una de la población hondureña, los compañeros que vamos a estar compartiendo en el set del día de hoy. Para nosotros es un placer el poder venir a tocar temas tan importantes para la población hondureña el día de hoy. Esa insurrección legislativa del Partido Nacional ayer, ¿qué piensa, abogado?
Bueno, yo no la calificaría como insurrección. Cuando se da un proceso de insurrección es por causas legítimas, por causas justas. Y en este caso, imagínese usted que lo que ha sucedido en las 2 últimas sesiones en el Congreso es una más de las actuaciones que hemos visto a la bancada del Partido Nacional estos 2 años y 7 meses que tenemos de estar en este periodo del Congreso Nacional. A pesar de que se les mostró desde un inicio la fecha en que había sido remitido estos oficios por parte del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que se les explicó en la sesión del día martes que había que esperar la opinión de la Secretaría de Finanzas, a pesar de que ayer se presentó y ya se sometió el dictamen del proyecto presentado por el doctor Hugo Noé Pino, a pesar de todo eso, pues siempre persiste la intención de generar un ambiente de hostilidad, de caos dentro del hemiciclo legislativo, precisamente orientado a que no se pueda aprobar nada. Porque cuando usted pueda ver el contenido del proyecto de decreto presentado por el doctor Hugo Noé Pino y el dictamen que se dio en el Congreso Nacional, pues ahí el pueblo hondureño puede darse cuenta que lo único que se está planteando es garantizar que este presupuesto que se ha dictaminado favorablemente para el Consejo Nacional Electoral vaya orientado a garantizar elecciones limpias, transparentes, democráticas. Ejemplos tenemos de sobra. Y en las primarias de los 3 partidos que vamos a primarias tenemos de sobra también. Y eso es lo que no se quiere repetir, que haya diputados y diputadas en el Congreso Nacional que estén en contra de que se garantice que no va a haber votos inflados, que haya diputados y diputadas en el Congreso Nacional que estén en contra de que haya una garantía para el pueblo hondureño que nadie va a votar doble. Yo creo que eso refleja la clase de bancada que tiene el Partido Nacional en el Congreso de la República. Diputado Barrios. Más allá de lo que alguna consideración particular pueda haber, que el pueblo hondureño juzgue. Mire, la nota del Consejo Nacional Electoral llegó al Congreso Nacional el 13 de agosto. Sí, para que ustedes vayan viendo, digamos, la cronología de cómo ha pasado esto y cómo el Partido Nacional dejó de elaborar un día simplemente por, digamos, condicionantes que no tienen razón de ser. La nota llega el 13 de agosto al Congreso Nacional de la República. 13 de agosto. ¿Qué hace inmediatamente el presidente del Congreso Nacional cuando llega una nota de un ente especializado? Pues la traslada a la comisión correspondiente. Eso, una vez aceptada por la Comisión de Presupuesto, el 14 de agosto, precisamente, la comisión sostiene una reunión con el Consejo Nacional Electoral y el jueves 15 de agosto conoce, digamos, la solicitud de los detalles de la cantidad que están solicitando se apruebe al interior del Congreso Nacional. Es importante lo de las fechas, para que podamos después concluir si tenía o no razón, digamos, lo argumentado por los compañeros del Partido Nacional. ¿Qué dice el artículo 54 que ayer el vicepresidente Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Presupuestos, establece? Artículo 54. Me lo envié anoche. ¿Verdad? Cuando los proyectos de decreto o mociones tengan un impacto económico con cargo al presupuesto general de ingresos y egresos de la República, debe escucharse la opinión de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas previo a su discusión. ¿Qué es lo que hace la comisión que preside el doctor Hugo Noé Pino? Sino que aplicar el artículo 54 de nuestra ley interior dentro del Congreso Nacional. Y entonces le mando una nota precisamente al despacho de la Secretaría de Finanzas, de CEFIN, precisamente para que digan cuál va a ser el impacto económico de la solicitud que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Así que, digamos, es totalmente falso lo que aducían los compañeros o los miembros del Partido Nacional
de que esto había llegado en el mes de mayo. Es decir, el presidente del Congreso Nacional, cuando estaba presidiendo la sesión, hizo lectura de esto y además mostró en pantalla la correspondencia con su respectivo recibido. Entonces, a mí me parece que no tiene razón de ser. Y entonces comenzaron, dentro del Congreso, alguna oposición irresponsable que hay en el Congreso Nacional y desde afuera algunas organizaciones no gubernamentales, a hablar de golpe de Estado, Raúl y compañeros y compañeras. Hablar de golpe de Estado, que el Partido Libertad y Refundación, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se quería quedar en el poder. Y entonces les recordamos cuál fue el tratamiento que se le dio a esta misma iniciativa en las dos elecciones posteriores. No, fuerza, para nada, no. Con fraude, no. ¿Qué están planeando? Mire, el Partido Libertad y Refundación nunca ha dado golpes de Estado. Es que nunca hemos dado golpe de Estado. Es primera vez que está en el gobierno. Pero tampoco hemos apoyado ningún golpe de Estado. Nunca hemos violado la Constitución de la República en una reelección inconstitucional. Nunca hemos defenestrado a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, para darle. Y solo termino con esto, Raúl. Mire, el tratamiento que le dio el Congreso Nacional, cuyo dominio tenía el Partido Nacional, en las primarias del 2021, el decreto 157-2020, fue aprobado el 26 de noviembre, el pasado, las pasadas elecciones, 26 de noviembre. Y fue publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre del 2020. ¿Cuántos meses antes de las elecciones internas y primarias? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y simplemente termino con el otro dato. Y en las del 2017, que son las inmediatamente a las anteriores, fue aprobado este mismo presupuesto, el tratamiento que se le dio por el Partido Nacional, fue aprobado el 15 de diciembre de 2016. Y publicado el 27 de diciembre de 2016. ¿Cuántos meses antes de las elecciones primarias? 3 meses. Ese es el tratamiento que se le dio. Entonces, el Partido Nacional, que suele publicar y aprobar en diciembre y en noviembre este mismo presupuesto, hoy hablaba que se quería dar un golpe de Estado. Y por eso se pararon. Para que vea usted el pueblo hondureño, más allá de lo que nosotros podemos hacer consideraciones, estos son datos objetivos y saque usted sus conclusiones si tenía razón o no. La protesta, la paralización de labores, ¿verdad? Y las noticias falsas que se vertieron por parte de los miembros del Partido Nacional. ¿Los liberales qué piensan, diputado Vidal? La verdad que es un tema tan importante para la democracia del país. Hay que ver, la Biblia habla de algo de la oración. Creo que muchos no entendemos en sí lo que es la oración. La oración es lo que usted sale de su boca y lo que hace con sus acciones, es un complemento. Hay gente que ora y ora, pero sus acciones son diferentes a lo que ora. Y estas cuestiones así tienen que complementarse. Creo que el Partido Liberal siempre hemos sido abanderados de la democracia y hemos demostrado como bancada que somos una oposición política constructiva, positiva, nos oponemos a lo malo y siempre hemos apoyado a lo bueno. En el pasado, como lo dijo el compañero, lo mismo que hizo el Partido Nacional en el 2017, se está haciendo el día de hoy. Lo mismo que hizo el Partido Nacional lo está haciendo Libre ahorita. Hay un cronograma electoral que hay que respetar. Y solo porque el Partido Nacional lo presentó en noviembre, no significa que en esta ocasión tengan que hacer lo mismo. Yo tengo una nota aquí que envió el Consejo Nacional Electoral. Se la voy a enviar, tal vez la pueden poner en pantalla, del 29 de mayo del 2024. Una nota para que las compras y las contrataciones se dieran en función de una programación electoral. Aquí no se va a hacer lo que el Partido Nacional quiera, lo que Libre quiera, ya hay una programación. Y en función de eso es que se ha dado toda esta tertulia dentro del Congreso Nacional de la República, porque existe la gran preocupación de lo que los compañeros de Venezuela vivieron hace unas semanas atrás. Nosotros en ningún momento queremos elecciones tipo Venezuela en Honduras. Nosotros queremos que se respete el cronograma electoral. Eso es lo que va a exigir la bancada del Partido Liberal. Y que hay funciones y atribuciones
que no son del Congreso Nacional, sino que son del Consejo Nacional Electoral, y por eso está la independencia de poderes. Y en función de eso va a ser la actuación de nosotros. Recordemos que el jefe de bancada del Partido Liberal hace más de 20 días presentó una moción para que se le diera trámite a eso. O sea, y ahí no había insurrección todavía, ni del Partido Nacional, ni de los compañeros de Libre, ni del Partido Liberal. Mire, ayer se dio algo inédito en el Congreso Nacional, y creo que a eso deberían el presidente Luis Redondo, su junta directiva y sobre todo el partido de gobierno, ponerle atención. Ayer por primera vez, sin la participación de Libre, se alcanzaron, creo, 86 votos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación, señores. No está viendo lo que sucedió en Venezuela, donde una persona quiere manejar todo el proceso electoral. Nosotros no queremos llegar a eso. Además, Raúl y compañeros, población hondureña, estamos hablando que son 1.492 millones de lempiras los que estamos por aprobar. Entonces, aquí no se está hablando de modificaciones a la ley electoral. La única tema que tiene que estar sobre la mesa es asignarles el presupuesto en tiempo y forma al Consejo Nacional Electoral. ¿Verdad? Si ellos quieren, a través del artículo 3, hacer una modificación a la ley electoral, bueno, pues que presenten un dictamen al Congreso Nacional de la República y que busquen los 86 votos, que yo estoy más que seguro, ¿verdad?, que si consensúan, que si nos ponemos de acuerdo, podemos hacerle esta reforma a la ley electoral. Pero el Congreso Nacional no le puede estar diciendo a un órgano autónomo, como lo es el Consejo Nacional Electoral, mira, te voy a asignar presupuesto, pero lo tenés que gastar de esta y esta forma. Tenés que contratar a X y Y empresas. Esa no es la manera. La ley no lo exige de esa manera. Y esa es la preocupación que tiene la población hondureña, y por eso estamos nosotros, los diputados del Partido Liberal, tratando de aportar, como la ley lo exige, para que este proceso pueda seguir adelante y que este 9 de marzo nosotros podamos tener elecciones limpias y transparentes. Solo una aclaración, don Raúl. Sí, claro. Mire, lo que aduce el compañero Cerrato es una nota de compras. Lo que la ley establece que se debe remitir al Congreso es el presupuesto. El proyecto de presupuesto, compañero Vidal. Entonces, digamos, poner como elemento objetivo al Congreso Nacional de que llegó una nota de compras avisando que había que hacer la compra, está bien, y la recibió el Congreso, pero eso no, digamos, está vinculado al procedimiento que se le debe dar interior, lo que establece la ley. Lo que debió haber mandado, como lo mandó en el mes de agosto el Consejo Nacional, es el proyecto de presupuesto. Simplemente esa aclaración. Diputada Johanna Bermúdez, bienvenida. ¿Qué me comenta de lo ocurrido anoche en el Congreso? Primero, buenos días, mi querida compañera Silvia Ayala, abogado Barrios, mi querido compañero Vidal, para nosotros, y obviamente esta casa de televisión que siempre nos invita a participar. Indudablemente la clase política tiene una gran deuda con el país. Creo que Honduras está esperando que al menos brindemos una esperanza de solucionar los problemas que hoy tiene. No desea que sigamos confrontados. Honduras tiene la esperanza que seamos capaces nosotros de generar consenso para generar un poco de certidumbre, porque desafortunadamente seguimos enfrentados. Recién escuché al compañero Vidal, al cual respaldamos por completo. Sin duda alguna, el proyecto que se envió el día de ayer es un proyecto de presupuesto para las elecciones primarias, que consta de 1.492 millones de lempiras. Únicamente ahí deben de enfocarse, es decir, mandar el dato para que el Congreso Nacional apruebe esa suma y el Consejo Nacional Electoral pueda realizar sus trabajos. Pero cuando ya incorporan otros elementos que debe ir en la ley electoral, como por ejemplo en el artículo número 3, donde ya incorporan otros elementos, definitivamente ahí lo que se requiere es una reforma a la ley electoral. Y vea una cosa importante, Raúl, les voy a leer en el artículo 249, numeral 5 específicamente de la ley electoral. Ahí claramente establece en el numeral 5, el artículo 259 de la ley electoral y el numeral 5,
literalmente dice que las actas de cierre debe ser en papel seguridad. Y esa es una de las razones por las que nosotros tenemos claro que ese numeral 3, donde incorporan elementos de otros datos, pone más bien en duda, digamos, la credibilidad que se pueda realizar en este proceso electoral. Respaldo a Vidal, donde él dice, si ustedes quieren hacer una reforma a la ley electoral es fácil, tan fácil como que el Consejo Nacional Electoral envíe su propuesta de reforma, consigan los 86 votos y se hace la reforma. Pero mientras tanto, el CNE solamente, que es el responsable de ejecutar su presupuesto en forma transparente, independiente, el Congreso Nacional no tiene la potestad de modificar o de decirle o de obligar o de enseñar o de dirigir a una institución autónoma y sobre todo garante de la democracia de Honduras cómo y en qué debe ejecutar el presupuesto. Así que por eso nosotros no vamos a respaldar ese artículo 3 y ojalá que de aquí a las 3 de la tarde puedan tener los consensos necesarios y puedan entender que no tienen mayoría. Necesitan 65 votos y ayer les demostramos que a este lado habemos que queremos vivir en paz y en libertad y que queremos una democracia transparente. No queremos vivir la misma crisis que en este momento por la falta de confianza, la falta de credibilidad, la falta de los datos, por la misma crisis que está viviendo Venezuela. No queremos vivir eso. Por eso estamos a tiempo de que el Partido Libre reflexione, recapacite y entienda que en esa iniciativa de ley solo debe ir el presupuesto para el que el CNE lo pueda ejecutar. ¿Cuánto es? 1.400. 1.492 millones. En un país tan pobre, un montón Totalmente de acuerdo. Y ante un país tan pobre, miren, el licenciado Raúl Valladares, y que estamos en este momento a la puerta de una nueva crisis en salud. Un país tan pobre, imagínese usted lo que estamos invirtiendo. Sí sabemos, tenemos bien claro que la democracia es cara, porque si no hay democracia, usted no va a tener libertad. No va a poder decidir a dónde va a ir, no va a poder decidir a qué centro de salud va a poder ir, no va a poder decidir tampoco qué va a comer. Por eso también es importante que el pueblo hondureño pueda entender que necesitamos fortalecer la democracia con participación transparente para que estemos viviendo en libertad como hasta hoy estamos viviendo. Diputada. Bueno, son 4 decretos que tienen que ver con el proceso electoral, lo que están pendientes en el Congreso Nacional. Como lo mencionaba el presidente del Congreso, el diputado Luis Redondo, como lo mencionaba también en varios momentos el doctor Hugo Noé Pino, el problema es que cuando estamos leyendo el primer debate de los dictámenes, el problema es que cuando estamos leyendo las opiniones de CEFIN, hay muy pocos diputados y diputadas que están poniendo atención a lo que se está leyendo. Luego empiezan a preguntar, a proponer, a decir que no se ha presentado, situaciones que ya se han leído, pero tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Por asistir a sesiones y por también poner atención a lo que se está leyendo desde Secretaría. Son 4 decretos. Está pendiente el tercer debate de la Ley Procesal Electoral. Estamos con el decreto que tiene que ver con el presupuesto. El otro dictamen que tiene que ver con el manejo de los fondos y el otro dictamen que tiene que ver con la utilización de las instalaciones del Infop. Ahí me sorprende, ¿verdad? Esa nota que se presentó claramente dice que es un oficio donde remiten un proyecto para la administración transparente del presupuesto electoral. Y ya lo explicó el compañero Ramón Barrios, o sea, eso no era el presupuesto. Pero al pueblo hondureño le han estado diciendo desde mayo se remitió el presupuesto y el Congreso Nacional no lo quiere discutir. El presupuesto se remitió ahorita, hace unos pocos días de este mes de agosto, y no estamos diciendo que lo vamos a discutir o aprobar hasta noviembre. Lo estamos discutiendo, se hizo todo el procedimiento que manda la ley orgánica del Congreso Nacional al solicitar el oficio a finanzas. El oficio se leyó ayer en correspondencia, pero cuando se leyó tampoco se estaba prestando atención a lo que el oficio establecía. Luego, ¿No ponen atención los diputados? No. Ahí hay una crónica que hace un colega suyo, ¿verdad?, que se llama Los Diputados, que sale en TikTok. Ahí puede ver usted las pantallas de los teléfonos de una buena parte de los diputados al momento que se escucha al fondo que estamos dando lectura a dictámenes, que estamos dando lectura a oficios, que estamos dando lectura a correspondencia. Entonces, indudablemente, si no están
prestando atención a la información, a la remisión de importantes insumos para el debate que se va a dar. Luego, a la hora del debate, vienen a plantear otra cosa, como en ese momento que nos presentan la remisión mediante un oficio de un proyecto de una ley para otros fines, y nos vienen a decir que será el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fondo es ese artículo número 3. Ese es el fondo de la discusión y de la inconformidad. ¿Qué es la inconformidad de ese artículo 3? ¿Qué es lo que plantea el artículo 3? El artículo 3 dice que para asegurar la integridad de los procesos electorales del año 2025, asegurar el respeto a la voluntad del pueblo hondureño y prevenir todo tipo de fraudes o inconsistencias electorales, el presupuesto especial aprobado en el presente decreto debe garantizar: 1. La implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica que sea por huella dactilar. Correcto, ya está. Entonces, ¿por qué oponen a eso? Luego, se está planteando que el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político, ni en más de una junta receptora. 2. ¿Quién se puede oponer a eso? O sea, ese es el mismo numeral 1. ¿Qué es lo que sucedió? Yo le puedo poner ejemplos concretos de municipios donde si usted sumaba la cantidad de marcas en el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre, porque es la misma carga electoral para cada junta receptora de votos en los 3 partidos. Es el mismo censo, es la misma carga electoral, pero si usted sumaba los votos, ahí aparecía que habían votado más de 900 personas en una sola junta receptora, cuando había una carga electoral de 300 electores. Entonces, indudablemente, ahí hay irregularidades que corregir, y esos expedientes están ahí en el Consejo, se presentaron las impugnaciones en el Consejo Nacional Electoral. Precisamente se documentó varias de esas actas, como dice popularmente la población, se desinflaron, precisamente al identificar esas irregularidades. A eso va orientado ese numeral. Luego, ¿qué dice el numeral 2? La implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares, el TREP, en los 3 niveles electivos. Ahorita el TREP solo funciona a nivel de fórmula presidencial. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el rechazo a que también las actas de los diputados y diputadas, también las actas de las corporaciones municipales puedan ser transmitidas por TREP? ¿Cuánto allá en el departamento de Cortés siempre históricamente han hecho la broma de que una cosa dicen las actas saliendo del municipio y que ya en el lago de Yohoa ya dicen otra cosa? Entonces, esta es una situación que debemos evitar que se siga dando. O sea, estamos hablando de garantizarle credibilidad al pueblo hondureño. Yo estoy hablando de los procesos electorales en Honduras, no en otro país, porque estas son situaciones que se dan en Honduras, no en otro país, y aquí es donde nos corresponde poner los correctivos y evitar que se sigan dando. Y el numeral 3 establece que tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos que vamos a elecciones internas y primarias. Nosotros en Libre estamos de acuerdo con que se establezcan las medidas necesarias para garantizar que el proceso de elecciones internas y primarias que vamos el mes de marzo tenga todas las garantías para que el pueblo hondureño no tenga en las planillas de esos 3 partidos que vamos a primarias, no sé si irá a ir otro en este proceso electoral, que las personas que integren la planilla de cada uno de estos partidos sean verdaderamente las personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos a nivel presidencial o de corporaciones municipales, o la mayor cantidad de marcas si estamos hablando de la papeleta para diputados y diputadas al Congreso Nacional. Sí, miren, aquí está tan sencillo y tan claro que el artículo número 3 modifica la ley electoral. Sí. Es una iniciativa que no viene del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué dice el artículo 51 de la Constitución de la República? La ley que regula la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada por la mayoría calificada de los 2/3 de los votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, el que deberá solicitar el dictamen previo al Tribunal Supremo Electoral
cuando la iniciativa no provenga de este. Ahí está tan clarito. Si realmente queremos elecciones transparentes, si realmente queremos respetar el cronograma electoral, si realmente le queremos asignar ese presupuesto de 1.492 millones al Consejo Nacional Electoral, aquí está claro, el artículo 3 modifica la ley electoral. Entonces hay que crear ese dictamen para que estas modificaciones electorales, como la biometría, como el TREP, ¿verdad?, se puedan aprobar y las podemos aprobar. Creo que aquí no estamos en función de venir a pelear o que la verdad de ellos es más grande que la verdad de nosotros. Hay que regirnos por la ley y está más que claro que el artículo número 3 sí modifica la ley electoral y el Congreso Nacional no le puede estar dando pautas ni directrices al Consejo Nacional Electoral, porque para eso está la independencia de poderes. Y el ingrediente que tiene a la población hondureña con las orejas paradas es el resultado electoral de Venezuela. Por eso nosotros queremos que se le asigne esa cantidad de dinero que, claro, que nos asombra esa enorme cantidad de dinero. Por supuesto que nos asombra, porque somos un país con bajos recursos que tiene necesidades en temas tan álgidos como el tema de salud, como el tema de educación, como el tema de seguridad, y que estos recursos que hoy se le van a asignar al Consejo Nacional Electoral perfectamente se pueden asignar a otras áreas, pero la democracia, Raúl y compañeros, es tan importante en este país que hay que fortalecerla. Y uno de los fortalecimientos que la bancada del Partido Liberal está buscando en estos momentos es que se respete la ley, que se respete el cronograma electoral y que si es necesario hacer modificaciones a la ley electoral, hagámoslas. Pero, ¿por qué a estas alturas nunca le quisieron dar trámite a las propuestas que hizo esta bancada del Partido Liberal, como es la segunda vuelta electoral? Son iniciativas electorales que no le quisieron dar trámite. En un momento va a participar. Y ahora están enfocados, ¿verdad?, en ese artículo número 3, ¿verdad?, que no va. Nosotros también como partido, como bancada del Partido Liberal, presentamos el compañero Yuri presentó que se redujeran la cantidad, el número de diputados que tenemos en el Congreso Nacional de la República. Además de eso, que los diputados se eligieran por distritos. Esas son modificaciones que desgraciadamente a este gobierno no le interesó y ahora nos quieren venir a zampar ese artículo número 3, irrumpiendo lo que la ley establece, y esta bancada del Partido Liberal por supuesto que no va a acompañar cualquier iniciativa, ¿verdad?, que venga al Congreso Nacional meterle mano en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Fíjese perdón. Y en un momento va a participar el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, el doctor Carlos Umaña. Si es tan amable, doctor, espéreme unos momentos. Yo solamente quisiera decir 3 cosas. Número 1, que a mí, yo no voy a tener que ir a poner ejemplos de Venezuela porque no es la realidad, no es mi país. A mí me preocupa lo que ha pasado en los procesos electorales en Honduras, las violaciones, los fraudes que hubo en el pasado. Son los ejemplos que tengo que poner yo, lo que ha pasado en el país. Y aquí evidentemente tuvimos un presidente de un Tribunal Nacional de Elecciones que evidentemente, hasta hay una frase, la curva famosa de Batson. Es decir, eso es lo que me interesa, los fraudes electorales, las violaciones a la ley electoral que ha habido en el país. Así que no voy a utilizar algún otro país como ejemplo. Número 2, decía la doctora y compañera diputada Johanna Bermúdez, mire, lo que se tiene que hacer en el Congreso es simplemente dar una cantidad y aprobarla. Eso no es cierto. Un presupuesto, el significado de la palabra presupuesto financieramente es que el presupuesto es un plan de operaciones, recursos que una entidad o una persona natural presenta para un periodo determinado. Y ese plan de operaciones y recursos se detalla. Porque si solo vamos a aprobar o improbar una cantidad, igual tratamiento tendría el presupuesto general de la República. ¿Y qué hacemos en el Congreso Nacional cuando se presenta el presupuesto general de la República? Convocamos a cada ministro para que nos detalle cómo va a invertir esa gran cantidad de dinero que se aprueba en el Congreso Nacional. Entonces, el tratamiento que se tiene que hacer en el Congreso Nacional es igualmente el mismo procedimiento. Si nos dicen que van a utilizar 1.492 millones, Raúl,
Lo mínimo que podemos hacer como representantes del dinero público y cómo se gasta, cómo se va a invertir, es que nos detallen cómo va a ir esa cantidad en el presupuesto, que no es una cantidad, sino que debe detallar. Lo otro es que hay un proyecto de ley. Nosotros en el Congreso Nacional tenemos la capacidad de reformar, de derogar la ley general. Así que me parece que está presentado un proyecto, lo podemos discutir, para eso es el Congreso Nacional de la República, podemos hacer un debate, pero yo creo que ¿quién se va a oponer a garantizar la transparencia en las elecciones internas y primarias? Me parece que dar, digamos, alguna motivación alejada, digamos, poniendo algunas objeciones, pero que no garanticen la transparencia, sobre todo después de invertir 1.492 millones, pues vamos a regresar a lo que siempre se ha establecido, las elecciones estilo Honduras. Me parece que este Congreso Nacional de la República, me parece que este proyecto de ley lo que logra, lo que busca como objetivo es transparentar, garantizar, y eso está en la Constitución de la República, las elecciones no solamente a nivel presidencial, sino a nivel interno y primario. Vaya. Aquí nadie va a desconocer que aquí hay un tráfico a nivel de elecciones internas y primarias, de cómo salen diputados y diputadas al Congreso Nacional de la República y alcaldes y alcaldesas, digamos, en el tratamiento unilateral que le dan cada partido político en las elecciones internas y primarias. Muy bien. Solo antes de que hable con el compañero Gumaña, sin duda alguna la clase política, insisto, tenemos una gran deuda con el país. Con cuánta pasión los políticos estamos enfrascados en este tema, que en realidad, si estuviésemos interesados en que fuese una cuestión transparente, fuera tan fácil de aprobar, sin violentar ninguna normativa jurídica ya establecida. Regularmente cuando vengo a los foros yo siempre digo que me gusta hablar con el pueblo hondureño, no me gusta mucho entrar a confrontar con los compañeros, sin embargo creo que es importante aclarar algunos puntos. Uno, creo que una de las mujeres que más participa en el Congreso Nacional es mi persona, y lo hago porque tengo la responsabilidad, porque el pueblo hondureño, por su cariño, por su confianza y su respaldo nos eligió, así que siempre ponemos atención. Si vamos a estar enfocados en ver cómo nos confrontamos, que yo ponga atención, no, óigame, es fácil como que tomarle como un video un día a esta junta directiva porque unos están con audífonos, con AirPods, etcétera, que ni ponen atención. Nosotros sí ponemos atención y por eso participamos. Número 2, si bien es cierto, hay 4 iniciativas de ley que deben ser necesarias de aprobar para que tengamos un proceso electoral sin violencia, transparentes y que no le quede duda absolutamente a nadie. Ya la mencionó la compañera Silvia. Sin embargo, estamos nosotros enfrascados en lo que hoy nos quieren llevar de nuevo el Partido Libre a generar una crisis política en el Congreso Nacional. Tenemos una crisis en el Poder Judicial, tenemos una crisis en salud y luego nos quieren orillar nuevamente una crisis en el poder legislativo. Hablan de fraudes, nunca presentaron las actas, esa es la realidad. Si vamos a hablar de presupuesto, es cierto, yo solamente dije en forma tácita lo que implicaba aprobar una iniciativa de ley que solamente son números. Sí es cierto, claramente el abogado Barrios explicó también que cuando se llega a presentar el presupuesto general de la República, llamamos a todos los ministros para que los ministros nos vengan a decir cómo, no cómo, sino que en qué van a gastar el presupuesto, no cómo, sino que en qué. Sin embargo, en esta iniciativa de ley que lo presentaron, no sé si lo habrá leído bien Silvia, pero en el artículo número 2, en el numeral número 2 del artículo número 3, escuchen bien lo que dice, ojalá que Raúl lo pudiera poner, dice, la implementación del sistema de transmisión de datos, y también quiero hacer una aclaratoria, óyeme, llevamos 2 años en esto, si ellos querían efectivamente modificar la ley electoral, tuvieron 2 años para hacer eso, ¿por qué lo vienen a hacer cuando estamos a puertas de unas elecciones primarias en un momento en que el país está hasta polarizado y dividido? La pregunta es, ¿qué interés tendrán? ¿Qué interés tendrán? ¿Qué aviso nos quieren dar con eso? Mire, dice, la implementación del sistema de transmisión y divulgación de los resultados electorales
preliminares, por eso se llama TREP, se llama Sistema de Transmisión y Divulgación de Resultados Electorales Preliminares, TREP. En los 3 niveles electivos, enviando tanto imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas, porque la ley electoral, la ley electoral en el artículo 249, numeral 5, ahí dice que deben mandarse las actas escaneadas firmadas por representantes de mesa. Nosotros estamos a favor de eso, pero ¿qué es lo que dice? Firmadas por los miembros de las juntas receptoras de votos, y ahí tienen el conflicto, y los datos de esta. Entonces, ¿qué es lo que significa con eso? Que además de las actas, la famosa acta digital, que la tienen disfrazada aquí en esta parada y los datos de esta. Ahí es donde radica nuestra inconformidad. Si Libre quiere modificar la ley electoral, revisemos qué dice el artículo. En el artículo 200, ojalá que lo pudieran poner, en el artículo 249 de la ley electoral, creo que usted es un abogado, dice: las actas de cierre deben ir en papel seguridad, debidamente codificados y numeradas en forma correlativa en cada nivel electivo, con sus respectivas copias certificadas. O sea que si le van a agregar otro dato más ahí, tenemos que modificar a la electoral. Si usted revisa en el artículo número 3, en el numeral 2, ahí agregan una colita que parecerá no significar nada. Esa colita representa esa famosa acta digital que ellos quieren implementar. ¿Qué pasó en Venezuela? Y es cierto lo que dice el abogado Barrios. Uno dice, está metiendo uno con otro país, es cierto, pero la democracia radica en gusto, en ver las prácticas que favorecen, que fortalecen. ¿Por qué tanto Venezuela, doctora? No, los Venezuela, vamos a hablar de otro país. Pero Venezuela quizás es el país que en este momento está viendo esa terrible crisis. Es el país que está viendo esa terrible crisis, que realmente en Honduras no queremos volver a vivir una crisis que más bien genera más pobreza, más división, más violencia, más muerte. Nosotros estamos a favor y estamos a favor de que se le debe asignar los 1.492 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral tal como ellos lo plantearon. Pero estamos totalmente en contra porque ni los hemos escuchado. La misma gente del Consejo Nacional Electoral dijeron, es que nosotros no pusimos el artículo 3, no lo mandamos nosotros. O sea, lo implementaron ellos. Igual como también lo ha dicho el abogado Barrios, si nosotros modificamos en el Congreso Nacional el presupuesto, general de la República, tenemos que llamar al ministro, al viceministro o al ente a quien le está modificando el presupuesto. Pero nosotros no lo podemos hacer, porque en esta ley sí lo queremos hacer. O sea, porque en esta ley sí lo queremos hacer. Entonces, definitivamente, totalmente de acuerdo. Si necesitamos que digitalicemos las actas, debe haber una reforma a la ley electoral y para eso se requieren 86 votos. Y ayer nuevamente le mandamos un mensaje al pueblo hondureño. Libre no puede tener un control absoluto de todo. Y en la democracia los pesos y contrapesos son importantes. Y ahí les demostramos que sí estamos interesados en que en este país hubiese una democracia transparente, participativa, sin violencia y donde se demuestre que el voto popular es el mandato del pueblo hondureño. ¿Qué piensa el Partido Salvador de Honduras, doctor Carlos Umaña? Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buen día a las distinguidas compañeras y compañeros del hemiciclo. Voy a, Raúl, a tomarme un par de minutos en explicarte cuáles son los hechos. No me voy a poner a favor de nadie, pero como partido que probablemente vayamos a elecciones internas, sí tenemos nuestras consideraciones. Mira, el martes nos llamó el presidente del Congreso Nacional a cada jefe de bancada a reunirnos personalmente con él, a explicarnos la agenda que iba a ser sometida esta semana. Ya sabíamos que el martes no se iba a presentar este proyecto de ley porque simplemente no había llegado de la Secretaría de Finanzas de forma completa y correcta. Eso lo sabíamos y él nos pidió que avanzáramos en las otras leyes para que esta semana, antes de que haya el Congreso Infantil y entremos a receso, podamos discutir todas las leyes que están ahí pendientes. Desafortunadamente, los compañeros del Partido Nacional y Liberal hicieron la insurrección legislativa y ya sabían ellos que no iba a ser discutido y que el presidente se comprometía de manera positiva junto con su junta directiva a que el miércoles, es decir ayer, se iba a introducir este proyecto de ley. Entonces eso es verdadero porque yo participé en una reunión de bancada. Ayer se nos llamó a los jefes de bancada unos 30 minutos antes,
después de la reunión con la señora Michelle Bachelet, que todos aceptamos que no iba a haber ningún problema, la recibimos, ella tuvo la locución, se suspendió la sesión y el presidente nos llamó. El señor Tomás Zambrano no fue a esa reunión, fue Rafael Sarmiento, el ingeniero Segura y su servidor. Fuimos a establecer qué se iba a discutir en ese momento. El ingeniero Redondo se comprometió a que iba a meter el dictamen, que ya estaba listo, el dictamen, que solo había que leer la correspondencia, como dice la compañera Silvia Vencia Ayala. Ahí ni bola le pararon a esa cuestión porque me consta que estaban platicando la mayoría. Entonces, nos dijo el presidente que se comprometía a meter ese proyecto de ley. Ese es un hecho verdadero, lo cual aconteció y que iba a ser por el señor Hugo Noé Pino. Entonces, nosotros vimos que el Partido Nacional y el Partido Liberal, y ahí en la reunión de jefes de bancada, el señor Mario Segura le dijo al presidente del Congreso que le diera la palabra para dispensar 2 debates. Yo estoy dando la relación de hechos para que el pueblo hondureño entienda lo que pasó ahí. Y el presidente le dijo, le voy a dar la palabra para que usted pida la dispensa de debate, pero le solicitaría a usted de que nos dé el chance y que lo discutamos todo el día miércoles. El señor Mario Segura ni se comprometió ni nada y después pasó lo que pasó. O sea, sí, y aquí no quiero ser abogado de nadie, estoy dando la relación de hechos para que el pueblo hondureño entienda que este es un problema de los 3 partidos políticos tradicionales y que nosotros estamos metidos en medio de esta situación. Y cuál es ahora la observación de la bancada nuestra. Ahora te voy a aterrizar, Raúl, en lo que nosotros pensamos. Libre quiere que no se repita las elecciones estilo Honduras, garantizando que el Congreso ponga que se manifiesten los 3 niveles electivos, lo que ya hemos conocido ahí. Pero el Partido Nacional y el Partido Liberal aducen que se viola la Constitución y no quiere aceptar que en el nivel de diputados ni en el nivel de los municipios se transmitan los datos, sino que se maneje al estilo antiguo. Entonces aquí esa es la relación de hechos. Unos quieren estilo antiguo de las elecciones estilo Honduras y los otros quieren que se garantice la situación de que no se repita y que nadie vote en 2 partidos o 3 partidos. ¿Cuál es la preocupación nuestra como bancada? Que vamos a ir en el trasiego de los votos de un partido a otro, porque en el artículo 3 dice ahí que el aparato biométrico debe de tener un mecanismo que bloquee y haga imposible que tú votes en otro partido. Entonces, esa es la relación de hechos que está aconteciendo para que el pueblo hondureño lo entienda con diáfana transparencia. Eso fue lo que pasó y el pueblo hondureño tiene que juzgar quién tiene la razón. No nos parece, a nosotros nos parece, ellos aducen que hay un cambio de la ley electoral, Libre manifiesta que no, y esa es la relación de hechos, Raúl. Así están las cosas, creo que las he explicado para que el pueblo hondureño entienda, y hoy esperamos, vamos a discutir ese presupuesto. Lo que sí es cierto que todos estamos de acuerdo en darle el presupuesto y veremos, esto se trata de democracia, veremos qué pasa en la discusión de esta ley. Aterrizando, Carlos, percibo que la bancada que tú diriges piensa igual que Libre, así es. Algo. Nosotros pensamos que debe haber un mecanismo que garantice que tú no vas a votar en otra situación. Y a raíz de esto, y esto no lo sabíamos, te lo digo con diáfana transparencia, el presidente Redondo, me imagino, curándose en salud, porque yo creo que esto no va a pasar, porque no tiene las 2 bancadas mayoritarias, sería el Partido Liberal junto con el Partido Nacional, y esto se trata de votos. Bueno, entonces está tratando de meter 8 años de cárcel para el que quiera votar 2 veces ahí. Entonces, si no pasa una, vamos a ver de qué están construidos los políticos, y si modificamos ese código penal,
para meter presos a la gente que quiera votar 2 y 3 veces en los partidos o la gente que quiera manipular el proceso electoral. Esa es la realidad. Yo lo estoy explicando en buen español para que lo entienda la población. Diputada Silvia Ayala tiene la palabra. Bueno, aquí hay varias cosas y voy a retomar parte de lo que decía el doctor Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, y también lo que decían algunos de los diputados que me antecedieron. Aquí dicen claramente, y así lo hacen a cada rato en temas de Corte Suprema, en temas del Congreso Nacional Libre, no puede tener el control de todo. Les demostramos una vez más que nos unimos y tuvimos más votos. Pero el discurso permanentemente es que el Libre tiene el control de todo, que el Libre impone, que el Libre quiere convertir esto en una dictadura. Sin embargo, ellos se ponen de acuerdo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y bloquean cualquier tipo de decisión en el Congreso Nacional. Eso es la realidad que hemos vivido desde que se asumió este Congreso Nacional. Pero el discurso permanentemente es otro. Luego me pareció bastante ético por parte del doctor Umaña hacer la justa relación de cómo se ha venido dando esta discusión. Aquí se dice, no se pueden discutir temas electorales sin escuchar al Consejo Nacional Electoral. Como vuelvo a lo mismo, no escuchan lo que se dice en la sesión. El presidente del Congreso Nacional informó de cuántas veces se han reunido con representantes del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Congreso Nacional informó de que la representación del Consejo Nacional Electoral también asistió con su equipo técnico. Se han estado reuniendo con representantes de la Comisión de Presupuestos, se han estado reuniendo con representantes de la Junta Directiva del Congreso, precisamente para que estos dictámenes, previo a someterse a la consideración del Pleno, tengan también los insumos del Consejo Nacional Electoral, donde también, si se ponen de acuerdo los dos magistrados, los dos concejales, el del Liberal y el Nacional, pueden tomar las decisiones que estimen convenientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra situación que fue correcto que el pueblo hondureño la sepa. Antes de todo esto, el presidente del Congreso convoca a los jefes de bancada. Nada de lo que pasa en el Congreso es una situación que se dé sin el conocimiento de las bancadas representadas en el Poder Legislativo. Y mire que a la primera reunión de jefes de bancada se asistieron todos, pero ya en esta última reunión que se dio ayer, cuando se suspendió la sesión en el Pleno después de la comparecencia de la presidenta Bachelet, en esa reunión ya no fue Tomás Zambrano, no fue porque no le interesaba ir a tener la información, ir a que se dieran las explicaciones del manejo que estaba proponiendo la Junta Directiva, precisamente porque su interés era hacer lo que hicieron al final de la sesión ayer. Y otra cosa, podemos desconocer nosotros o desconoce el pueblo hondureño la cantidad de actas que en el proceso interno y primario son enviadas a escrutinio especial, precisamente por inconsistencia. Yo los invito a que revisemos las elecciones internas y primarias anteriores. No revisemos tantas, solo las anteriores. Miles de actas enviadas a escrutinio especial por el Consejo Nacional Electoral por inconsistencia. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Que una vez llenada el acta por los y los representantes en la Junta Receptora de Votos, ahí mismo se escanee para que sea eso lo que se reciba, para que luego no haya adulteraciones, para que luego no haya que un partido tiene la copia de un acta que refleja un resultado y otro partido tiene la copia de un acta que refleja otro. Son resultados diferentes. Por eso el Consejo Nacional Electoral las manda a escrutinio especial. Y esto me parece que es parte de la preocupación que deberíamos de tener como partidos políticos. Ayer lo decía la presidenta Bachelet, hay un enorme descrédito de los partidos políticos. Clase política no, porque eso no existe. Pero los partidos políticos sí permanentemente estamos siendo señalados y muchas veces, o la mayoría de las veces, con justa razón, precisamente porque a la hora que hay que tomar decisiones para transparentar procesos electorales, porque a la hora que hay que discutir de frente al pueblo hondureño estos temas que garantizan la confiabilidad de un proceso electoral, ahí nos hacemos un nudo y defendámonos nosotros como
sector político. Defendámonos para que no puedan venir a ponernos condiciones. Mira, el presupuesto general de la República no solo contiene los números, hay disposiciones generales de presupuesto, hay normas de ejecución presupuestaria también adicional a eso. O sea, hay una serie de situaciones en las cuales el Congreso Nacional establece cómo se deben manejar los fondos. Y aquí se nos está diciendo que no se podía discutir esa iniciativa si no venía el Consejo Nacional Electoral. Los diputados y diputadas tenemos iniciativa de ley. Y cuando vamos a reformar la ley electoral, si ese fuera el caso, ahí sí se establece que si la iniciativa no proviene del Consejo Nacional Electoral, tenga que pedírsele la opinión. Este tipo de opiniones no son vinculantes tampoco, estamos obligados a pedirla, pero no estamos obligados a copiar eso, porque entonces, ¿qué sentido tiene la iniciativa de ley de los diputados y diputadas? También pedimos opinión a la Corte Suprema de Justicia y llega la opinión, pero tampoco estamos obligados a retomarla tal como ellos y ellas las mandan, porque son ilustrativas, no son vinculantes esas opiniones. Entonces, en este caso, nadie está planteando una reforma a la ley electoral, estamos hablando de un decreto que establece el manejo. Ese decreto solo establece el manejo del presupuesto de los 1.492 millones para las elecciones internas y primarias. Sí. Entonces, precisamente estamos estableciendo cómo creemos nosotros y nosotras que en democracia debe manejarse ese presupuesto. Eso es lo que se está planteando. Fíjate, en la misma línea de permítame. Sí, la verdad que está muy claro, compañeros, que todos queremos elecciones internas y generales transparentes. Claro. Estamos claros en eso. Nosotros no podemos vivir en esa diatriba permanente de que aquellos son los malos y nosotros somos los peores y así sucesivamente. La ley es muy clara. El artículo número 3 es una adición a la ley electoral. Entonces, por supuesto que podemos probar el artículo número 3. Para eso tenemos los 3 concejales. Los 3 concejales, por unanimidad, aprobaron ¿el qué? El presupuesto de 1.492 millones de lempiras, la aplicación biométrica y la aplicación del TREP. Entonces, que la Junta Directiva del Congreso y el presidente Redondo tuvo una plática con los 3 concejales, sí tuvieron una plática. Que tuvieron una plática con los jefes de bancada de los partidos políticos, sí la tuvo, pero eso no le da la legalidad o la atribución esa plática a que las elecciones, que la adición a la ley electoral del artículo número 3 se va a establecer así como es. La verdad que yo siento que todos estamos en un mismo camino de fortalecer la democracia de este país y que el día de hoy deberíamos debatir esta ley electoral y sobre todo, si el artículo 3 es el artículo que no permite que nosotros vayamos por el mismo camino, bueno, pues pidámosle a nuestros concejales que manden ellos un dictamen o dictaminémoslo, busquemos los 86 votos y de esa manera evitamos lo que la compañera está diciendo. Libre, mire, la cacería o la división o el pleito que tiene el Partido Libre a nivel interno no lo tienen los otros partidos políticos ahorita, a nivel de diputaciones y a nivel de alcaldes. Y por supuesto que hay que implementar todo mecanismo para que estas elecciones internas sean transparentes y evitemos lo que ha pasado en años anteriores. Entonces, el día de hoy yo siento que no van a obtener los votos para este artículo número 3 y que la salida para este artículo número 3 es que los concejales manden su opinión, que dictaminemos una ley precisamente para que la biometría, para que el TREP sea incorporado, una adición a la ley electoral. Y yo creo que ni el Partido Nacional, ni el Partido Libre, ni el Partido Liberal, ni el PSH nos vamos a oponer a eso. Aquí el camino es claro, elecciones limpias, transparentes, que respetemos el cronograma electoral y sobre todo que esos 1.492 millones de lempiras, más allá de venir a enriquecer una empresa o una persona o un instituto político, sean utilizados estos recursos para que la población hondureña pueda expresar su sentimiento democrático el 9
de marzo del 2025 y no queremos compras directas. Nosotros queremos una auditoría para que de manera transparente pueda ver la población hondureña en qué se van a invertir esos 1.492 millones de lempiras. Muy bien. Diputado. Mire, aquí está claro que donde está el problema es en el numeral tercero. En lo demás estamos de acuerdo. Así es. Entonces, Totalmente de acuerdo. Nos vamos a circunscribir a eso. Este es un presupuesto especial. Entonces, cuando hacemos interpretaciones del presupuesto general con una comisión especial dictaminando un presupuesto especial, no corresponde. Aquí estamos dictaminando, aquí hubo una comisión, no de Libre, una comisión del Congreso Nacional de la República, que es distinto, ¿verdad? Porque pareciera que aquí es Libre. Una comisión del Congreso Nacional de la República que establece un dictamen sobre un presupuesto especial. No se está pronunciando sobre el presupuesto, digamos, en términos generales, del Consejo Nacional Electoral, que hay una interpretación y así lo establece la Constitución y no nos podemos meter. Este es un presupuesto especial para un punto determinado. Y la Comisión sí nos está proponiendo al Pleno que en aras de esos principios que el compañero Vidal Cerrato dice, de transparencia, de que la ciudadanía que vaya a depositar el voto tenga la certidumbre que ese voto sí vale, que un 0 en el acta no le van a poner saliendo de San Pedro Sula, llegando a Tegucigalpa, un 1 a la izquierda y va a decir 10. Precisamente para evitar esas incoherencias, precisamente para evitar esas transparencias, yo, diputado del Congreso, discúlpenme que hable en términos particulares, me voy a asegurar que eso no vuelva a pasar. Que un 2 no se convierta de San Pedro Sula a Tegucigalpa en un 8. Precisamente, ¿quién se va a oponer a eso? ¿Quién se puede oponer que se vuelvan a trastocar las actas desde San Pedro Sula, por ejemplo, en mi caso particular, hasta Tegucigalpa? Ninguno de nosotros. Por eso yo estoy de acuerdo en que la biometría en el sistema de transmisión de las actas no solamente sea para las elecciones presidenciales, sino que la gente tenga certidumbre que cuando deposita y marca la casilla de un diputado o una diputada del Congreso Nacional en San Pedro Sula, va a ser el mismo resultado que se tenga en Tegucigalpa. Eso es el espíritu, eso es lo que está recogiendo este numeral tercero del artículo 3. Solo varias cosas importantes. Primero, yo vuelvo a insistir, ojalá que la clase política, con esa pasión que estamos viendo como se pelea el poder, así estuviésemos comprometidos con resolver el problema del país, estuviéramos en un país de primer mundo, definitivamente. Pero desafortunadamente los 4 años nos llevamos en esos pleitos políticos que la gente sigue sin trabajo, en un país inseguro, sin medicamentos y con la crisis que en ese momento está viviendo el sistema de salud. Miren, ¿por qué la gente no cree en la política? Porque no somos coherentes. En el periodo pasado, quien se opuso al sistema de transmisión de datos, ¿quién cree que fue ustedes? Díganme quién cree que fue. El Partido Libre. Y le voy a contestar algo que dijo la compañera, que preguntó la compañera Silvia Ayala, que decía, ¿cuántas actas inconsistentes hubieron por partido político? Le voy a decir. El Partido Libre tuvo 6.263 actas inconsistentes. El Partido Nacional tuvo 1.500 y el Partido Liberal tuvo 4.100. Eso es. Tiene razón el abogado Barrios, yo creo que yo lo viví. Tiene razón el abogado Barrios. ¿Sabe cómo me salvé yo? Que con las actas que tenía, que se habían escaneado, ese número que en forma manual los compañeros en el centro pasan a la base de datos es su principal evidencia. ¿Qué pasa con la forma en la que ustedes quieren aprobar este artículo 3? Entonces van a hacer como los datos, son lo que van a mandar, es decir, desde la mesa receptora de votos, manda el dato digital al CNE. En ese trayecto ya no va a ser de San Pedro no va a ser de Choloma, del San Pedro al lago de Yohoa, no, que va a ser en la nube. Si usted tenía 5 votos, le van a poner o 500 o le van a poner 0,5. Eso va a ser todavía más grave porque el sistema va a ser más vulnerable, para ser mucho más manipulable
Y recordemos que estamos en un país donde nunca se ha hecho eso en este momento, lo cual hacerlo media hora antes de las elecciones pone más bien en duda la credibilidad del proceso administrativo. Yo estoy a favor de la tecnología, necesitamos tecnificar todo, la educación, la salud, la transparencia, la ejecución de fondos, eso tenemos que tenerlo bien claro, de hecho para allá vamos. Pero usted este proceso lo tiene que hacer en forma paulatina. Han estado 2 años y medio. Si efectivamente estaban interesados en modernizar, en tecnificar todo el sistema de transmisión de datos, ¿por qué esperan una media hora antes? Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Honduras, lo mismo, el Julio Navarro, el otro muchacho, que el abogado Kelvin, y hasta la misma Ana Paula ha dicho que Honduras no está lista para una transmisión de datos donde el acta sea digital. Lo han dicho ellos, no nosotros. Ellos son los responsables del Consejo Nacional Electoral. Ellos, es cierto, se han reunido, porque sí es cierto, se han reunido con el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional ha dicho que no fueron ellos los que propusieron ese numeral, ese artículo 3, sino que es una propuesta del Congreso. Entonces, antes de que se someta, que hay que preguntarle a los que lo van a ejecutar. Entonces, insistimos, estamos totalmente de acuerdo que todos queremos elecciones primarias. Nadie quiere que nos jueguen chanchullo, ¿verdad? Nadie. Todo el mundo quiere que el voto que la gente le dio a uno, eso sea el mismo reflejo. Pero aquí está en juego la democracia, señores. Entonces, miren, los compañeros quieren que no hablemos de Venezuela, pero ahorita, justo ese tema del acta electrónica, eso es lo que tiene en este momento también la crisis en Venezuela. Entonces, no queremos que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que empezar a pilotear en todo caso, pilotear. Pero no puede pilotear usted en un momento en que las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina, donde la tecnología no está a la mano de todos los que van a estar en las mesas electorales. Por eso consideramos que en este momento de la historia lo que necesitamos es, número 1, que se apruebe el artículo 1 y el artículo 2, donde garantiza que se le asigne 1.492 millones al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahí. El Consejo Nacional Electoral debe tener la forma, de hecho por eso también vamos a aprobar una ley especial donde ahí le vamos a decir cómo van a ellos ejecutar una parte del presupuesto. Y usted acaba de decir algo sumamente importante, usted dijo, es un presupuesto especial, más aún porque es un presupuesto especial, nosotros no tenemos la injerencia de modificar la ley electoral. Si nosotros, ustedes como Partido Libre, están interesados en modificar la ley electoral, es tan sencillo, hagan la reforma ahorita, consigan los 86 votos y empecemos con eso. Pero no pueden ustedes, creyendo que todos somos brutos en el Congreso Nacional, con una colita en un artículo, modificar la ley electoral. Eso no lo vamos a permitir. Y también me parece una falta de respeto que ustedes pasen diciendo que la gente no pone atención. El primer y segundo debate solo es lectura. Si ni ellos andan con audífonos, revísenlos. Ni ellos escuchan, andan con audífonos. Pero la gente que está interesada en la democracia, que estamos despiertos, alerta, que somos la bancada, que estamos en oposición, que estamos atentos. Por esto insistimos. Vamos a respaldar el artículo número 1 y número 2. Ahí dice que se le va a pasar 1.400 millones al CNE. Pero en el artículo número 3, nosotros fuimos de la idea del el biométrico. ¿Cómo se llama? El indicador biométrico. El identificador biométrico fue una idea del Partido Nacional. Lo implementamos el periodo pasado. El identificador biométrico lo implementamos el periodo pasado, y ahorita con ese identificador biométrico usted va a saber que el que puso la huella digital en el Partido Libre, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, no lo pudiera poner en ningún otro partido político, solo con el identificador biométrico. Esa es la realidad. Doctora, insistimos, permíteme, no lo interrumpí, insistimos. No, la estoy llamando simplemente para hacerle una pregunta de eso, para que usted, porque, o sea, no tiene sentido estar explicando en un monólogo, porque usted dice una cuestión que me parece importante. ¿En qué modifica la ley electoral la colita que usted le llama datos de esta? ¿En qué modifica? Vamos a ir al artículo, aquí la tengo. Precisamente. Usted es abogado, usted revisemos la ley electoral en el artículo 249, en el numeral 5. Sí. No solamente el artículo 49, también el artículo 59. En toda la ley electoral habla de papeletas, documentos, papeletas certificados. En ninguna parte de la ley electoral habla de datos. Habla de papeletas. Entonces, si ustedes en una ley especial quieren incorporar el término datos, lo que representa transmisión digital de datos, del número,
No el acta escaneada, no el papel. Datos no solamente son números. Pero es que no le puedo dejar pasar que usted diga cosas que no son ciertas. No le aguanta. Es que datos no solamente son números. Que usted está mintiendo. Eso es lo peor. Entonces, mire, si tienen bien claro que datos no solamente son números, bórrenlo de ahí. Pues. No, precisamente. No, permítanme, no lo interrumpí. No, es si que ustedes mismos están pero diciendo... no le puedo permitir que diga cosas falsas. Igual no le voy a permitir que me quite la palabra. Si ustedes mismos están diciendo que datos no solamente son números, caramba, tan sencillo como lo que usted estaba diciendo, bórrenlo de ahí, quítenlo de ahí. Si lo que tiene realmente a todas las bancas en oposición con los pelos de punta es que Libre quiere manipular el sistema de transmisión de datos. Entonces, si ustedes efectivamente no ¿para qué quiere eso, Libre manipular ese sistema de transmisión? Esa es la pregunta del millón. No, y pregúntenles aquí. ¿para esa es la pregunta del millón. Entonces, si no están interesados, ellos no están prestando a eso. Es tan fácil. Entonces, no queremos generar conflictos. Quiten la palabra datos. Y tengan la seguridad que nosotros vamos a respaldar. Dígame, ¿no es cierto, Vidal? Vamos a respaldar eso. Esa es la realidad. Miren, sistemas computacionales, datos son cifras, letras, signos, características, doctora. Esos son. Y cuando establece aquí la colita, como usted le llama, la parte final del numeral 2, datos de esta, se refiere a los datos, signos y características que tiene el acta, que tiene la papeleta, por el amor de Dios. Si eso es difícil, eso es tan fácil sacar deducciones. O sea, que los datos son los mismos que tiene la papeleta y el acta. Mire, es que es bueno leer. Datos, información sobre algo concreto que permite un conocimiento exacto o sirve para deducir consecuencias derivadas de un hecho. O sea, un dato es una información de algo, pero la doctora interpreta que datos es un tema electrónico y son cosas así. O sea, cada quien le da... ¿Está interpretando mal la doctora? Sí. Vamos a claro que es una interpretación incorrecta, porque aquí habla, por eso también usted no lee parcialmente un párrafo, sino que lo lee todo para tener todo el contexto. Así es. Ahí dice la implementación del sistema de transmisión, etcétera, en los 3 niveles electivos, enviando tanto las imágenes de las actas escaneadas, de las actas de cierre firmadas por los miembros de la Junta, porque aquí si uno la escucha a ella, quiere decir que ya no van a existir actas. Voy a volver a interrumpir porque me interrumpieron, que no acostumbro a hacer. No, pero yo no la interrumpí. Okay. Entonces, como ahí dice, ellos manifiestan que ahora ya quieren eliminar las actas y que el papel de seguridad de las actas, el acta siempre se va a mantener. La única diferencia es que después de llenarla en el papel de seguridad y todo como lo dice la ley, porque no la queremos reformar, esa acta se va a escanear. Abogado, ¿cuál es la oposición a que se escanee el acta? Y ahí dice las actas de cierre firmados por los miembros de la Junta Receptora de Votos y los datos del acta. ¿A qué estamos hablando? Que si ahí decía tantas marcas para la doctora Johanna Bermúdez, eso es lo que se va a escanear. A eso nos estamos refiriendo. Raúl. La cantidad de votos blancos, votos nulos, etcétera. Esos son los datos a los que se refiere, la información que contiene el acta. La abogada Silvia Ayala y el abogado Barrios me acaban de dar la razón. Eso no tiene que ir en este presupuesto. Estamos hablando única y exclusivamente del presupuesto para las elecciones primarias. Este artículo 3 no tiene por qué ir en una ley especial. Vean todo lo que es el artículo número 3. Me acaban de dar la razón ustedes mismos. O sea, ustedes mismos me acaban de dar la razón a mí. Óigame, este artículo número 3 no tiene absolutamente nada que ver con la ejecución del presupuesto especial de las elecciones primarias internas de los partidos. Nada que ver. Porque todo este procedimiento ya está establecido en la ley electoral. No tiene nada que ver con el presupuesto. Entonces, tan sencillo como ese artículo, que no lo pusieron los magistrados, los comisionados, no debe ir en esa ley especial. Así de fácil. Me lo acaban de confirmar ustedes nuevamente. Me lo acaban de confirmar. Esos son procedimientos electorales. ¿Dónde deben ir? En la Ley Nacional Electoral. ¿Quieren que este artículo funcione? Modifiquen la ley electoral. Esa es la realidad del país. Vean, número 3 dice, para asegurar, dice, la integridad de los procesos electorales. No dice para asegurar la ejecución presupuestaria, dice, para asegurar, dice, la integridad de los procesos electorales. Y aquí estamos hablando de un presupuesto. Este artículo 3 no tiene absolutamente nada que ver con
la ejecución del presupuesto. Esa es la realidad. Por eso las bancadas en oposición, estamos totalmente de acuerdo que si efectivamente Libre quiere que este artículo se ponga en función, entonces modifique la ley electoral y ellos tienen el poder tan sencillo como conseguir 86 votos. Así es fácil. No terminó Sí, de leer realmente, ahí. compañeros, esta es una ley para aprobar un presupuesto. Así de sencillo. Esto es una ley para aprobar un presupuesto. No es para definir detalles técnicos del CNE. En eso estamos más que claros. El Partido Liberal y esta bancada siempre va a ser abanderado de la democracia y cualquier instrumento, cualquier reforma técnica o que hay que adicionar a la ley electoral, por supuesto que nosotros la vamos a acompañar, pero lo que no podemos permitir es que con la aprobación de una ley presupuestaria que requiere 65 votos, se venga a imponer a la ley electoral, adicionarle cosas que requieren 86 votos, ¿verdad? Si le queremos adicionar cuestiones técnicas, bueno, pues busquemos los 86 votos, dejemos y respetemos la función constitucional y legal que tiene el Consejo Nacional Electoral de dictar las pautas para las elecciones internas y generales, pero nosotros no podemos estarle dando lineamientos técnicos específicos al Consejo Nacional Electoral de cómo se van a elaborar los procesos internos y generales. Eso nosotros debemos de respetarlo. El día de hoy creo que hemos debatido de una manera prudente, de una manera muy respetuosa, porque en estos foros, cuando no hay gritos y peleas, dicen que el foro no sirvió. Pero realmente nosotros hemos venido a expresar y tratarle de explicar a la población hondureña, ¿verdad?, que el día de hoy todos los partidos políticos lo que queremos es aprobarle y asignar el presupuesto, no darle lineamientos técnicos. Si vamos a buscar esas adiciones que estén en el numeral número 3, pues hagámoslo de la fórmula correcta, busquemos los 86 votos y de esa manera transparentamos lo que va a ser el proceso interno del 9 de marzo del 2025 y preparamos el terreno para las elecciones generales del 2025. En función de eso es que este Congreso Nacional de la República debe ir hoy a debatir esta aprobación de ese presupuesto, que lo repito, genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque se está jugando la democracia del país y sobre todo que son 1.492 millones los que están en juego. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos. Preguntan aquí, la sociedad civil dice que los diputados de Libre y la oposición con sus acciones demostraron en 2 años que no les interesa ayudar al pueblo. ¿No les afecta a los diputados escuchar este tipo de aseveraciones? La sociedad civil está cuestionando duramente al Congreso, al Libre, a la oposición, que en 2 años no les ha interesado ayudar al pueblo. ¿Qué le dice a esa gente de sociedad civil? Que por cierto va fuerte contra Libre, pero ahora habla de todo el Congreso. Bueno, depende qué sociedad civil. La sociedad civil que hasta hace poco acompañaba a Juan Orlando Hernández y le validaba todas sus actuaciones, espectáculos, arbitrariedades y abusos. La sociedad civil que decía que era esperanzador el Tigre Bonilla. La sociedad civil que nunca dijo nada ni cuestionó una serie de excesos, actos de corrupción y actos de criminalidad organizada. Si es esa sociedad civil, pues no cree, por lo menos a mí no me interesa esa opinión sesgada y con una clara intención de generar precisamente ese ambiente de caos. Fíjese que aquí en algunos espacios yo escucho a diputados de algunas bancadas del Congreso Nacional hablar de, pero así lo dicen como pronósticos apocalípticos, van a disolver en el Congreso. Eso lo están diciendo desde hace años, no ha habido absolutamente ninguna acción orientada a eso. Que se quieren quedar en el poder y estamos nosotros queriendo que se transparente el proceso interno y primario, porque vamos a proceso interno y primario. Entonces, depende de qué sectores de la sociedad civil. Hay organizaciones que son respetables, hay organizaciones que cuestionan algunas acciones del Congreso Nacional y a esas organizaciones o a esos sectores, a esas personas, se les debe escuchar. Pero sobre todo, ¿a quién estoy yo obligada a escuchar?
al pueblo hondureño, a esa gente que se encuentra uno en el mercado, esa gente que se encuentra uno sobre todo en nuestros departamentos, que nos diga qué es lo que piensan de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Presentar mi rendición de cuentas, porque si yo sí tengo que informar de mi trabajo en el Congreso Nacional, de los proyectos de decreto que he presentado. Ahorita que se derogó uno que también presentó el compañero diputado Ramón Barrios, la derogación de la ley de canje para que no se pueda canjear con publicidad las deudas con el Estado, decretos de protección a la mujer, decretos que tienen que ver con la garantía de una vida libre de violencia, decretos de diferente naturaleza orientadas a garantizar necesidades inmediatas de la población. Yo puedo informar eso, puedo informar de mis participaciones en los debates del Pleno, puedo informar de todas las comisiones especiales que he presidido, de las que he integrado para derogar la ley de empleo por hora, para la comisión de extradiciones, la comisión que revisó el proceso de aprobación del Código Penal, la comisión que investigó a los extitulares del Ministerio Público. Yo sí tengo trabajo que informar. Entonces, por eso yo me remito, como decimos los abogados, a las pruebas. Cada vez que me preguntan o que me dicen el Congreso Nacional no hace nada, yo les presento los informes. Todos los decretos que hemos aprobado de protección al medio ambiente, yo voy a las aldeas del Merendón y les informo cuáles son los alcances del decreto de protección al Merendón que aprobamos por unanimidad de votos en el Congreso Nacional. Aprobamos una ley para la protección de los desplazados internos que inclusive organismos internacionales reconocieron el profundo avance que implicaba eso en nuestro país. O sea, si para algunos sectores de sociedad civil eso no es trabajar, esos no son avances, pues nos imaginamos que ellos estaban acostumbrados a otro tipo de aprobaciones en el Congreso Nacional. Aprobar decretos cuando las sesiones no estaban habilitadas, aprobar decretos sin que hubiera los votos necesarios, a ese tipo de situaciones. Bien. Entonces, ese tipo de casos, licenciado Raúl Valladares, cuando se me cuestiona a mí que debemos acostumbrarnos a rendir cuentas y debemos de estar abiertos a este tipo de cuestionamientos, cuando se me cuestiona, yo lo que hago es presentar el informe de mi trabajo. Diputado, los cuestionamientos que hace la sociedad civil al Congreso, no solo a Libre, a las diferentes bancadas. Sí, estos cuestionamientos de la sociedad civil pues son válidos. Yo siento que como congresistas pues nos hemos quedado cortos. Este Congreso no ha sido el más productivo, pero ha sido un Congreso que por primera vez están divergiendo diferentes fuerzas políticas, donde por primera vez hay 4 fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional de la República, pero un Congreso representativo, donde cada uno de los congresistas pues representamos a una parte de la población. Falta todavía pues casi año y medio y sentimos que debemos de mejorar, por supuesto. Están en todo su derecho de hacer cualquier reclamo. Sin embargo, Raúl, lo difícil que es para nosotros los que estamos involucrados en política, porque es sencillo y es bonito estar desde la sociedad civil en la comodidad de su casa, en la comodidad de su empresa o de su oficina, estar señalando a la clase política. Lo bonito es darle la cara a la población hondureña, dedicarle tiempo y sobre todo esa vocación de servicio que tenemos las personas que participamos en política. Creemos que debemos de mejorar y el día de hoy pues creo que en el debate que vamos a tener de este presupuesto para las elecciones pues vamos a demostrar realmente el interés que tenemos para llevar a cabo estas elecciones internas y generales, la voluntad que van a expresar las bancadas de los diferentes partidos políticos para buscar el bien común. Nosotros debemos de mejorar, pero hay que ver también los congresos nacionales anteriores, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en función de eso tenemos que hacer una mejora continua. Debemos de nosotros poner primero a Honduras, primero que nuestros partidos y colores políticos, y en función de eso creo que estos próximos días que le quedan a esta legislatura vamos a mejorar, y en función de eso es que la población hondureña debe hacer sus escogencias de los parlamentarios al siguiente Congreso Nacional. ¿Por qué la insurrección legislativa solo se utiliza cuando está en juego temas políticos y no para ayudar al pueblo? Sí.
Dos cosas, don Raúl. Primero, Válido. sí. Cabal, dice Johanna. Mire, ¿la sociedad civil puede hacer cuestionamientos? Sí puede hacer cuestionamientos. Ahora, eso no significa que la sociedad civil organizadas en organizaciones no gubernamentales, que esos cuestionamientos sean válidos. Porque los donantes de esas organizaciones le imponen ciertos temas. Y entonces el periodo de las organizaciones no gubernamentales es poner esos temas en la palestra pública, que no necesariamente coincide con los temas de discusión en el Congreso Nacional de la República. Eso no quiere decir que lo que diga o los temas que imponga las ONG como sociedad civil organizada sea lo correcto o sea, digamos, al mismo tiempo las agendas que tenemos en el Congreso Nacional. Quería yo, digamos, hacer esta aclaración. Lo segundo es que yo creo que en el Congreso Nacional tenemos un acuerdo en que el país necesita reformas electorales estructurales establecidas en la Constitución de la República. Vamos a estar. El tema de la reelección es una cuestión que tenemos que discutir. El tema de la separación de elecciones presidenciales con diputados y alcaldes, ese otro tema en que estamos de acuerdo. La creación de distritos electorales es otro tema en el que estamos de acuerdo. La reducción de cantidad de diputados al Congreso Nacional es otro tema que estamos de acuerdo. Otro de los temas es si ponemos indefinidamente la reelección de los alcaldes. ¿Pero qué implica esto, Raúl? Reformas constitucionales que creo que no nos vamos a poner de acuerdo que pasen en los mismos 4 años del periodo de gobierno. Eso está clarísimo, por eso no pasa. Pero sí nos podemos poner de acuerdo. Hacer estas reformas constitucionales, vea usted, hacer estas reformas constitucionales para que puedan entrar, digamos, en el siguiente periodo de gobierno, no precisamente en los mismos 4 años que las aprobemos. Entonces yo creo que el Congreso Nacional por ahí debe crear una dinámica de hacer estas reformas constitucionales precisamente para ser aplicada en el siguiente periodo, para no trastocar políticamente. Mire, el Congreso Nacional no es la iglesia de Santa Teresita de Jesús. El Congreso Nacional es las aspiraciones políticas, ideológicas de todas las facciones que representamos ahí. Es un ente político. Es un ente político. De debate y discusión. De debate y discusión como lo hemos tenido. Podemos tener divergencias, pero aquí nadie se está peleando con nadie y nadie ha ofendido absolutamente a nadie de los compañeros. Esos son los parlamentos. Ese es el parlamento que necesita el Congreso Nacional. Ese es el parlamento que necesita la gente. Así que yo no veo nada. Yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo en estas reformas estructurales, discutirlas y seguramente no vamos a tratar. Pues mire, si usted no hace esta reforma, los primeros 2 años ya no las hizo. Porque ya el tercero, como este, ya estamos en periodos electorales. Entonces ya no va a pasar. Entonces, si no las hacemos en los 2 primeros años, ya no se van a realizar. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro esa dinámica propia del Congreso Nacional que no siempre va a coincidir con los temas que le imponen los donantes a las ONG. Y esos temas no las pueden imponer en el Congreso Nacional. ¿No se van a parar esas insurrecciones? ¿Va a seguir eso? Mire, yo al principio hicimos con la compañera Silvia, digamos, un relato de los hechos, una cronología de los hechos, y el pueblo hondureño puede deducir si el Partido Nacional tenía razón en haber parado ayer o antier la sesión del Congreso Nacional. Hicimos una relación de hechos. Aquí se explicó que ya se había hablado con los jefes de bancadas que iba a pasar el martes, que iba a pasar el miércoles y que iba a pasar el jueves. O sea, no había ninguna razón para eso. Entonces, a mí me parece que ese tipo de insurrecciones, si es que hay que llamarle de alguna manera, solo dañan de verdad la imagen del Congreso Nacional. No es la imagen del Partido Libertad y Refundación, es la imagen de nosotros como diputados del Congreso Nacional. Erling Andrade de Choluteca les envía saludos a usted y a Silvia, doctora. Yo quiero también aportar en relación a la primera premisa que usted hizo. Yo sí creo que como políticos estamos obligados a escucharla. A escuchar a la gente. Solamente escuchando a la gente, y no importa quién sea, solamente escuchando a la gente vamos a ser capaces de entender las necesidades del país.
porque escuchando a la gente es como usted construye su plan de trabajo. Hay que escuchar a la gente. Un político que cree que solo el tener la verdad está bien, no, ¿qué le puedo decir, verdad? O sea, como clase política, claro que le debemos al país, hombre. En estos 4 años nos hemos dedicado a pelear, a discutir, a generar caos, a generar división, a aumentar el desempleo, a generar la inseguridad, a fomentar la violencia y sobre todo, siendo padres de la patria, no hemos sido capaces de mandar un mensaje que nos podemos poner de acuerdo. Claro que le debemos al país y no importa de qué sociedad civil venga, si es una señora del mercado, porque yo sí voy al mercado a escuchar a la gente, si es una señora del mercado, si es un barbero, si es un jugador, si es una ama de casa, si es un estudiante, no importa quién sea. Si nosotros salimos a la luz pública y formar parte de la clase política de este país, con la intención de generar cambios, estamos obligados a escuchar a la gente. Yo particularmente digo, claro que le debemos al país. El país apostó por un cambio. El país salió masivamente a votar en noviembre, apostando porque por primera vez en la historia tuviésemos una mujer presidenta, porque dijeron que iban a solventar los problemas de la gente. Claro, la gente está desilusionada, pues. Claro que le debemos al pueblo hondureño. La gente salió con la esperanza que, por lo menos, vaya, yo me enfoco mucho en el tema de salud porque soy médico, conozco bien cómo está el sistema de salud, por lo menos el tema de salud. Claro que le quedamos a deber al pueblo hondureño. Si además como diputados que debemos de garantizar la seguridad jurídica, certidumbre, por lo menos mandar un mensaje de que podemos dialogar, señores. Ni siquiera en eso somos capaces de mandar. Claro que le debemos al pueblo hondureño. Yo sí estoy siempre abierta a escuchar a la gente. Y escucho a los que me atacan, a los que me critican, a los que me ofenden, a los que me felicitan, a los que no piensan como a mí. Porque cuando yo decidí salir de mi clínica, de mi casa, de mi familia, de mi hogar y participar en política, tenía que tener mi nivel de tolerancia tan alto y entender que en escuchar a la gente está la posibilidad de construir. Claro que sí. Yo espero que el día de hoy, sinceramente le voy a decir, Raúl Valladares, pueblo hondureño, yo espero que efectivamente el día de hoy seamos capaces de construir los consensos necesarios y podamos aprobar esa ley especial eliminando el artículo 3 para que mandemos un poco de certidumbre al pueblo hondureño. Mientras en el país haya tanta conflictividad, nadie va a venir a invertir. ¿Y cuál es el principal problema de la gente? El trabajo, señores, trabajo. Yo le decía a usted al inicio, ojalá que con ese ímpetu, con esa pasión en que nos enredamos discutiendo temas políticos, óigame, nos enredáramos a resolver los problemas de la gente. Todavía estamos en deuda con el tema de empleo parcial. Si bien es cierto, muy probablemente a mí no me puede afectar, porque a veces uno dice, es que a mí no me va a afectar, pero la cantidad de jóvenes que trabajan, y como yo doy clase en la universidad, lo vivo con mis estudiantes, la cantidad de jóvenes que estudian y trabajan y que esa ley les beneficiaba, que hoy han perdido su trabajo. Si nos enfocáramos en garantizar una ejecución presupuestaria eficaz en salud para garantizar que la gente tuviese su medicamento, óigame, yo estoy preocupada, Raúl Valladares. Hasta hoy no hay una estrategia para el tema de la viruela del mono. Que si ya de por sí tenemos un sistema de salud colapsado por el tema del dengue. Esos son los temas que a la gente le preocupa. Nosotros estamos enfocados. No quiero alarmar, pero... Nosotros estamos enfocados por el tema político nada más. Rápidamente, una consulta médica. Eso que se detectó ya, ¿alguien ya lo estaba comparando cuando vino el primer caso de la pandemia aquí? En la Empira. ¿Pero por qué pasa eso, Raúl? Óigame, ¿hace cuánto la OMS declaró una alerta internacional? Pues no hay ninguna planificación, no hay ninguna estrategia. La estrategia de comunicación es tan vital, comunicar a la gente para que la gente no se alarme. Entonces, yo sí creo, señores, me parece a mí un tanto soberbios todos nosotros al decir que depende de dónde venga la gente. No, hombre, como políticos debemos estar lo suficientemente abiertos a escuchar a la gente, nos guste o no lo que la gente piensa. Por eso somos políticos. Y de escuchar a la gente, usted va a ser capaz de discernir lo que efectivamente me va a servir para construir la propuesta que quiero ayudar para contribuir a el bienestar de la gente, lo voy a tomar. De lo demás, no. Yo creo que es el momento de estar unidos en la diferencia, es el momento de generar un aliciente al pueblo hondureño, y con esta ley especial para la aprobación del presupuesto del CNE podemos demostrar al pueblo hondureño que sí podemos generar consensos, que sí podemos pensar en la paz, en la libertad, en la familia, en la vida, en la reconciliación de Honduras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo yo que esperamos que hoy la insurrección legislativa no continúe. Y voy a hacer algo que no creo que me olvide, que decían lo del tema de la narrativa que dieron. Segura dijo en la reunión de jefatura de bancada, yo voy a pedir, dijo Segura porque lo dijeron ustedes, voy a pedir, dice, la palabra para dispensa de debates.
Y ayer se aprobó que en la dispensa de debates todos votamos que se empezara a discutir y en forma arbitraria, ustedes que son abogados saben, en forma arbitraria se suspendió la sesión y no se discutió cuando el Pleno le dio la orden a la Junta Directiva que empezásemos a discutir la iniciativa de ley. Eso es lo que estamos viviendo. Sí, pueblo hondureño, yo sí, a nombre de todos mis compañeros, les pido disculpas porque sí creo que no somos, que estamos con los audífonos puestos, como Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no queremos escuchar a la gente. Tenemos que escuchar a la gente porque somos nosotros los padres de la patria. Tenemos que dar ejemplo de tolerancia, de respeto, de paz, de reconciliación, de consenso. Por eso somos políticos, pues. Sí, diputada, ¿existe un límite para que el Congreso Nacional apruebe estos recursos al Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué el diputado Redondo suspendió anoche la sesión? Primero que, contesto rápidamente, primero que Ojo, está viendo, le agarró la palabra. La doctora Johanna, Okay. La doctora Johanna Bermúdez dice que es arbitrario. ¿El qué? La actitud del presidente Redondo. Dije la Junta Directiva. No, bueno, pero el que suspendió no fue la Junta Directiva, la corrijo, doctora Johanna, fue el presidente. Y la ley interna del Congreso que usted conoce le da como director de debate al presidente. Y el presidente, no de forma arbitraria, haciendo uso de la ley interna, de la ley secundaria, de la ley que los rige a todos los parlamentarios, pues decidió suspender. No es arbitrario. Había una moción que había sido aprobada por el Pleno. No, a ver, y la vuelvo a corregir, fue una moción de dispensa de debate. Así es. ¿Se votó? Sí. Totalmente. Ya está, bueno, hasta ahí llegaba, y ya está, se votó. Ahora, la continuidad de la sesión es otra cosa, y la continuidad de la sesión es una facultad del presidente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, o sea, no fue arbitrario. Vamos a la respuesta. Okay. O sea, el hombre está en la ley. No fue arbitrario, como dice, hablando de la noticia falsa. Sí, está haciendo uso de las atribuciones que le confiere la ley orgánica del Congreso Nacional, no actuó al margen de la ley. Entonces, ¿cómo podemos señalar a una persona por ejercer las atribuciones que la ley le da? Y lo arbitrario hubiera sido que no se le diera trámite a la moción de dispensa de debate, pero la moción de dispensa de debate se le dio trámite. No se le dio se trámite votó, no claro se hizo, que sí, no. doctora, Votó, no ponga atención, ahí se votó y se aprobó la moción de dispensa de debate y luego él suspendió, pero esa facultad la ley se la da a él. En ese momento, entonces, podemos estar aquí eternamente con la doctora, yo le tengo una gran paciencia a ella y podemos hablar de muchos temas y hay algunos en los que coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de la aprobación de la ley en contra de la violencia política hacia las mujeres, ahí coincidimos con ella. Pero, ¿cuál es la situación? Aquí lo que necesitamos, y esa era otra situación que se estaba planteando, permanentemente esa sociedad civil que usted preguntaba, licenciado Raúl, otros sectores, otras bancadas, diferentes sectores cuestionan que todo se aprueba la carrera en el Congreso, que no se sabe qué es lo que están aprobando, que aprueban los decretos sin conocer el contenido. No son señalamientos que permanentemente tenemos los diputados y diputadas en el Congreso Nacional, que era lo que se buscaba, darle los 3 debates. Pero ya el Pleno aprobó una moción de dispensa, hoy que se retome la sesión se va a continuar en un único debate. Pero, ¿qué fue lo que permitió este tiempo? Que se pudiera conocer el contenido de la ley. Porque anoche se hubiera aprobado o no se hubiera aprobado y la gente hubiera quedado. ¿Y cuál era la discusión ahí? ¿Qué era lo que contenía el dictamen? Porque hasta anoche yo estaba leyendo el dictamen. Y no toda la gente estaba escuchando qué era lo que contenía ni el proyecto ni el dictamen. Entonces esto dio la posibilidad de que en espacios como este podamos explicarle al pueblo hondureño qué es lo que contiene. Fíjese que aquí la doctora leía parcialmente, decía es que este artículo 3 habla de una cosa, pero estamos hablando de presupuesto. Ahí dice que el presupuesto especial aprobado debe garantizar, o sea que son orientaciones o son disposiciones orientadas a garantizar que esos recursos especiales que se están aprobando sirvan para garantizar la transparencia de un proceso electoral. Y lo que llama la atención, yo no sé cuántas veces hemos escuchado en este programa cada vez que dicen, consigan los votos, busquen los votos, porque esa es permanentemente la actitud en el Pleno. Una cosa son los discursos, una cosa son las comparecencias, otra cosa son las reuniones a puerta cerrada, donde empiezan a plantear cómo se van a conseguir los votos.
Entonces, a eso se refieren y lo hemos escuchado varias veces en el programa. Presenten tal cosa y busquen los votos. Y también hablan, hasta una persona habla por 2 partidos, ¿verdad? Y dicen, nosotros vamos a apoyar o nosotros no vamos a apoyar. Entonces, este tipo de cosas yo sí escucho entre líneas. Y escucho entre líneas y veo también las actuaciones que se dan permanentemente en el Congreso Nacional. O sea, en el Congreso debemos de tener la posibilidad, así como lo planteaba el compañero Ramón Barrio, no de hablar en abstracto, porque muchas veces estamos discutiendo una ley y nos dice, es que yo me opongo porque esa ley va a perjudicar por tal cosa, y le preguntamos, ¿pero en qué artículo dice eso? Y no lo pueden señalar porque en realidad son especulaciones. Empiezan a decir, es que si aprobamos eso, podría pasar tal cosa. Y vivimos permanentemente juzgando cómo actuamos en el pasado, pues. O sea, cada quien, dice el pueblo hondureño, que las usa se las imagina. Entonces empezamos a darle otro tipo de connotación. Pero la invitación respetuosa es a que nos centremos en el contenido de las iniciativas, no solo de estas, sino que las diferentes iniciativas que se someten a consideración. La doctora Johanna lo está viviendo, ella es proyectista también de la ley contra la violencia política, cuando dice, ayer lo decía un diputado en la sesión, fíjese, mientras estábamos en receso, es que si aprobamos esa ley nos van a fregar a los diputados, dice, porque ahí podría ser utilizada. Entonces, esa connotación que cada quien le da en función de sus intereses particulares es lo que hace, entre otras cosas, que se detengan discusiones y que se detenga la aprobación de proyectos. Lo bueno es que aquí ya admitieron ellos dos, cuando estas dos bancadas se ponen de acuerdo, no se puede aprobar nada en el Congreso. Y cuando nosotros presentamos una iniciativa y nosotras, ya sea como miembros de junta directiva o como miembros de la bancada de Libertad y Refundación, no podemos aprobar nada con nuestros votos propios. Cualquier decisión que se ha aprobado en este Congreso Nacional ha sido con el acompañamiento de diputados de la oposición, de diputados y diputadas de diferentes bancadas. Gracias a la diputada Silvia Ayala por su participación esta mañana. Nos vamos, diputado, comentario final. Sí, agradecerle por la invitación y a la población hondureña que tengan la certeza y la seguridad que esta bancada del Partido Liberal no quiere elecciones improvisadas. Queremos que se respete el cronograma electoral y que exista una planificación y que realmente el día de hoy se apruebe finalmente esos 1.492 millones de lempiras que vengan a fortalecer y aclarecer los próximos procesos electorales que son tan importantes para el país, y que estos procesos electorales y estas insurrecciones legislativas, más allá del componente político, se dan de esta manera porque afectan todas las áreas, ya sea educación, ya sea salud, ya sea seguridad de la población hondureña, y realmente tenemos que el día de hoy pues fijar que realmente queremos elecciones libres y transparentes, y que el Partido Liberal pues va a hacer un acompañamiento el día de hoy, y que si realmente queremos... ¿Va a acompañar el partido hoy? Sí, vamos a acompañar, le hemos platicado con diferentes compañeros de la bancada, solo en el artículo número 3, ¿verdad? Que nosotros... ¿Numeral 3? Sí, nosotros miramos y sentimos, ¿verdad?, que está adicionando algo a la ley electoral, y que eso es facultad del Consejo Nacional Electoral, y que si mandan ese dictamen pues al Congreso Nacional de la República, por supuesto que lo vamos a estar acompañando, porque realmente queremos democracia. Uno cosecha lo que siembra, y la población hondureña vio lo que sembró el Partido Nacional en el periodo anterior. Mira, Johanna, ¿cómo queda? Y está viendo lo que Libre está sembrando el día de hoy. Ayer tuvimos nosotros la oportunidad de estar con los maestros. ¿Qué está sembrando Libre? Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con los maestros. Mire cómo lo quedo viendo. Y decía una maestra, yo soy una maestra de Libre, que apoyé el proyecto refundacional. Fui de las personas que inició cuando Libre empezó como partido político, y hoy me arrepiento. Entonces, ella decía, y yo lo repito, uno cosecha lo que siembra. Calic decía que era de Libre también. Y varios alcaldes liberales se han arrepentido y ya se vinieron a Libre. Si arrepentimiento es que no es lo que usted dice, son sus acciones, por eso ustedes van a cosechar lo que hoy están sembrando. Bienvenido. Sí, Johanna. Por Honduras, creo que es el momento de estar unidos en la diferencia.
Insistimos, nosotros como bancada en oposición siempre lo hemos reiterado. Vamos a acompañar a todas aquellas iniciativas que generen certidumbre, confianza, que contribuya a resolver los problemas que el pueblo hondureño tanto añoró con el famoso cambio que todavía no ha llegado ni va a llegar. Vamos a acompañar esta iniciativa de ley, excepto el artículo número 3, completamente. El artículo número 3 no lo vamos a acompañar. Y ahí requieren ustedes 65 votos. Esperamos que de aquí a las 5 de la tarde que nos convocaron, nos podamos poner de acuerdo en consenso real y finalmente podamos aprobar. Si ustedes quieren que ese artículo 3 se ponga en modificación o simplemente deben ir a buscar los votos para que se haga la reforma en la ley electoral. Y yo quiero aprovechar este espacio, Raúl, para insistir con el tema del dengue. Esto es un mensaje más a la población hondureña, por el amor de Dios. Esta semana murieron 3 niños por dengue y uno se preguntará por qué los niños están muriendo por dengue. Es importante, si su niño tiene fiebre, por favor, si tiene fiebre, llévelo lo más pronto posible a la unidad de salud. No lo automedique, no le dé nada más que acetaminofén, báñelo con agua fresca y paños de agua fría, nada más, y manténgalo hidratado. Llévelo al centro de salud más cercano, si está embarazada, si es un paciente con cáncer, si es un niño, vaya a temprano momento. El dengue es una enfermedad que se puede erradicar y este domingo todos en familia, en comunidad, contribuyamos a eliminar todo criadero de zancudo y a cuidarnos. Honduras es nuestra y es nuestra responsabilidad como hondureños contribuir a que haya paz, unidad y reconciliación. Gracias, Raúl Valladares. Gracias. Cerramos con el diputado. No solamente a propósito de poner atención a las convocatorias, la convocatoria es hoy a las 3 de la tarde. No va a llegar a las 5 porque después ya vamos a aprobar eso y ya ha pasado. 3 de la tarde. No, era a propósito. No, bueno. Convocaron a las 3 de la tarde, realmente me fijé mal en el reloj, convocaron a las 3 de la tarde, ayer convocaron a las 5 de la tarde y comenzamos como a las 7 de la noche. Bueno. Esperamos que se hagan convocar a las 3 de la tarde, estemos ahí a las 3 de la tarde en punto y aprobemos eso a la luz del día. Vaya, gracias, doctora. Bueno, sí, este Congreso Nacional, esta Junta Directiva y el presidente Redondo está respetando el cronograma electoral. En las 2 últimas elecciones internas se aprobó este mismo presupuesto en el 20 de diciembre, hoy lo estamos haciendo 3 meses antes. Estamos. Lo segundo, el proyecto de ley busca transparencia y seguridad y precisamente esa transparencia va aplicada a que el voto que usted como ciudadano deposite sea asegurado para que los diputados al Congreso y los alcaldes, digamos, tengamos y seamos electos con la misma transparencia que establece la Constitución de la República. Y tercero, para que no suceda que en la mañana los que voten, por ejemplo, por el Partido Nacional, por la tarde, en un busito, como pasa en San Pedro Sula, den una rota y vayan a votar por un candidato, ya sea del Partido Liberal o de otro partido. Esto es lo que busca el proyecto de ley. Bien, ojalá que se pongan de acuerdo. Gracias a todos. Insisto, 1.400 millones en un país tan pobre para unas elecciones internas es demasiado. Pero tiene que haber democracia. Pero es demasiado dinero, en mi opinión personal. Buenos días.